Dios les bendiga, queridos hermanos. Aquí estoy una vez más para compartir con ustedes un estudio de la palabra del Señor. En esta noche quiero hablar sobre el tema Jesús, el rey de Israel, y el rey Herodes. Un contraste o un encuentro entre dos reyes. En el libro de Evangelio de Mateo, capítulo 2, dice de esta manera: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, hemos leído posiblemente esa historia muchas veces, y en nuestros países hispanos precisamente es muy común la historia de los reyes magos. En ningún sitio en la Biblia dice que eran reyes, dice vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Magos eran personas que en ese tiempo se dedicaban al estudio de las estrellas, la astrología. Y en aquellos tiempos ellos pensaban que las estrellas, según su posición y cómo van cambiando en las diferentes estaciones del año, van cambiando las estrellas. Ellos pensaban que las estrellas indicaban algo, que las estrellas traían como algún tipo de revelación acerca del futuro. Y pues la curiosidad, hay muchas personas que les gusta mirar las estrellas, es bonito, y hay una variedad según las épocas del año, se ven diferentes las personas estudiosas, porque para el que nunca mira para arriba y ve estrellas, pero el estudioso las conoce y las aprenden a identificar. Entonces estos magos, dice de lejanas tierras, pero la palabra magos era un término que usaban en Persia. Así que los estudiosos piensan que eran personas que vivían en el lejano oriente, Persia, quizás cerca del lugar donde fue Abraham, de donde Dios llamó a Abraham, Aram, Ur de los Caldeos, quizás por ese área de ahí. Y ellos en su estudio, las personas que hacen eso, pues constantemente están mirando. Encontraron en una ocasión una estrella muy diferente que ellos nunca habían visto, y era más brillante, era mayor, y les parecía a ellos que se movía. Y estudiando qué podía ser, porque nunca habían visto una estrella como esa, tan radiante, dieron con una profecía muy antigua que se registra en el libro de Números, y fue una profecía que trajo el profeta Balaam cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, iba a entrar a poseer la tierra de Canaán, y los reyes que estaban en esas tierras se atemorizaron porque vieron que ellos venían atacando y venciendo y conquistando. Entonces un rey contrató a Balaam para que le echara una maldición, pero en vez Dios no le permitió maldecir a su pueblo, y en vez él profería bendiciones, que era lo único que Dios le daba para que él hablara. Entre esas ocasiones, esas profecías que él trajo, había una que decía: lo veré, pero no es ahora, lo contemplo, pero no está cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará en Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Entonces, con esa profecía ellos trataron de darle su interpretación, y en la conclusión que ellos llegaron es que esa era la estrella que anunciaba el nacimiento de un gran rey. Según la profecía decía: saldrá de Jacob y se levantará cetro en Israel. Entonces ellos dijeron: bueno, pues vamos a Israel. Tenemos que ir a conocer este rey que Dios ha puesto una señal en el cielo. Esto es algo espiritual, esto no es algo, un rey cualquiera.
Esto es algo que viene de Dios. Y ellos emprendieron un viaje largo, no se sabe de cuántos días, o quizás semanas, para conocer al recién nacido rey y rendirle homenaje. Ellos traían con ellos algo para ofrecer, porque esa era la costumbre de aquellos tiempos. Cuando uno quería congraciarse con otro rey, le traía lo que ellos le llamaban dones, regalos. Entonces, como lógico, ellos dijeron, la profecía dice que cetro se levantará en Israel, quiere decir, es un rey y va a ser en Israel. Pues vamos directamente a la capital, a Jerusalén. Cuando ellos llegaron, ¿qué ellos estarían esperando? Posiblemente que todo el mundo lo sabía, que todo el mundo estaba contento, quizás había una celebración, ha nacido el nuevo rey. Pero se encontraron la sorpresa con que nadie sabía nada. Y cuando la noticia llegó al rey Herodes de que habían unos magos del oriente, porque por su aspecto ellos se veían que eran personas importantes, que eran personas, no cualquier viajero que estaba pasando. Cuando el rey Herodes lo supo, dice la Biblia que se turbó. Y luego dice, y todo Jerusalén con él. La razón por qué Herodes se turba es porque Herodes era rey. Él no era judío, pero en ese tiempo el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por los romanos. Los romanos habían puesto a Herodes como rey en Israel, pero Herodes no era judío. Dice la historia que era de padre árabe. Me parece que el padre era de Edom y la madre era árabe. Y los judíos pues se sentían muy mal de tener un rey que no fuera ni siquiera de ellos. Pero él se habían criado ahí en Jerusalén, aunque no era de ahí, porque los reyes cuando subyugaban a naciones mandaban gente y los ponían como gobernantes, y su padre había sido gobernante antes que él, y él se había criado ahí en Jerusalén, conocía la religión y las costumbres, y para ganarse al pueblo les había hecho favores. Una vez que lo nombraron a él rey, que primero fue gobernador y luego le dieron el título de rey, él hizo algunas obras públicas para ayudar a la nación, y a petición de ellos les construyó un templo, pero hizo un templo muy bonito, que de hecho por las edades se le ha llamado el templo de Herodes, porque ese Herodes fue el que patrocinó la construcción de ese templo y lo hizo muy bien hecho. Y los judíos se sentían en un sentido satisfechos, pero él se cogió la libertad de él como rey, que era rey político, ser el que escogía quién iba a ser el sumo sacerdote en el templo judío. Así que aunque él no tenía nada que ver con la religión ni con el sacerdocio, él era el que decía quién era el que iba a ser el sumo sacerdote, y como era rey nadie podía decirle nada. El hombre era muy celoso de su posición. Era adulador de los romanos, o sea, él trataba de, como dicen los puertorriqueños, lamberle el ojo, congraciarse con los romanos solo para tener el poder y la autoridad que ellos le están brindando o ofreciendo. Pero con la gente del pueblo era muy fuerte y muy celoso. Cualquier persona que él se sospechara que le podía hacer competencia o para quitarle su reinado, él lo mandaba a matar. Él era un hombre muy, muy cruel, no tenía escrúpulos. Él había mandado a matar a su propia esposa y a 5 de sus hijos los mandó a matar. Y luego, al final ya de su vida, a cualquiera que él sospechaba lo metía preso, y cuando se le antojaba mandaba que lo mataran. Ese es el tipo de persona que era Herodes. Entonces cuando él oye, porque vienen esta gente preguntando dónde está el rey de los judíos, eso era un reto para él que él no estaba dispuesto a aceptar.
Él quería ser el único rey y que nadie tratara de quitarle su reinado. Y cuando dice, y toda Jerusalén se turbó con él, la razón por qué en Jerusalén se turbaron es porque ellos sabían que si el rey se enfurecía, iba a haber sangre. Que si el rey en realidad tomaba esto en serio, podían pasar desastres grandes porque ellos sabían cómo era este rey. Ahora, nadie sabía nada. Y lo que él hizo fue llamar a los sacerdotes porque él estaba familiarizado con el sistema y va y les pregunta, pero en la forma en que él les pregunta, él dice que les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esa frase, el Cristo, quiere decir el Mesías, el ungido de Dios. Quiere decir que él tenía algún conocimiento por todos los años que vivió ahí y sabía que los judíos estaban esperando un Mesías, que era un rey ungido por Dios y que iba a ser puesto por Dios para gobernar. Cuando esta gente viene, los magos, y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Él está seguro que no se refiere a uno de sus hijos, que por lógica sería el próximo rey. Él está seguro que se trata de la profecía bíblica acerca de el Cristo, el Mesías. Cristo no es un nombre, es un título. La palabra Cristo quiere decir el Mesías, pero en nuestro idioma, como nosotros no entendemos bien los conceptos, a veces se junta Jesucristo y nos parece como si fuera un segundo nombre o un apellido o algo así. Pero cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el Rey, porque Cristo significa el ungido de Dios. Por consiguiente, Jesús el Mesías, podríamos decir que quiere decir esa expresión Jesucristo. María sabía que su bebé que ella iba a tener iba a ser rey, porque el ángel se lo dijo. Cuando el ángel le anunció a María, le dijo, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Nosotros tenemos que entender que en las profecías muchas veces se dicen 2 o 3 cosas. No quiere decir que esas cosas van a pasar una detrás de la otra. A lo mejor van a pasar una cantidad de años entre medio de una y otra. Sí, Jesús era el ungido de Dios. Sí, Jesús era el Mesías prometido. Pero en esta primera venida, Él no venía para establecer su reino. Esta primera venida, Él venía como un ser humano para llevar la carga del pecado de todos nosotros, para poder redimirnos, para que nosotros tuviéramos salvación. Era una venida para lograr derrotar al diablo que tenía la posesión de la humanidad, arrebatarle las almas al diablo para que pudiéramos tener el alcance para la vida eterna. Jesús en este momento no representaba ningún reto para Herodes. Herodes no tenía que estar asustado por el nacimiento de Jesús, pero como las profecías están hablando de que reinará para siempre, y a María le dijeron, y su reinado no tendrá fin. Ustedes saben que los reyes de este mundo pasan. Y han habido personas que han sido bien importantes y han hecho muchas cosas, pero les llega su tiempo y se mueren, o les llega su tiempo y hay un cambio y se establece otro rey, y luego con el tiempo esa persona se olvida. Pero la profecía acerca del Mesías decía, y su reinado no tendrá fin. Ahora bien, en aquellos tiempos lo más grande de aquellos años eran los Césares de Roma. ¿Dónde están los Césares de Roma ahora? Ya nadie ni los respeta, ni los venera, ni habla de ellos. ¿Dónde está el mismo Herodes? Pasó y ya,
Se terminó su poder y su autoridad. Terminó. ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde están los grandes de este mundo? Los reinos de este mundo pasarán, pero el reinado de Cristo permanecerá para siempre. Cuando Jesús empezó a predicar, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Un día les dijo, el reino de los cielos entre ustedes está. Él se está presentando, Él como rey. Pero, ¿qué clase de rey es Jesús? Jesús, en la primera venida, vino para reinar en nuestros corazones. Para que nosotros individualmente y personalmente nos entreguemos a Él, aceptemos su reinado sobre nosotros y le amemos y le sirvamos y vivamos para Él. En aquellos tiempos, y todavía en los países donde hay reyes, es así. El rey es la autoridad máxima y nadie se supone contradecir al rey para nada. Lo que el rey diga, eso tiene que ser. Pero en el reinado de Cristo, Él no obliga a nadie. Él quiere que nosotros le sirvamos voluntariamente, pero una vez que nos hemos entregado al Señor voluntariamente, necesitamos aceptar su voluntad. Necesitamos someternos a su voluntad y permitir que Él sea rey sobre nuestras vidas. María aceptó el reino de Dios sobre ella. Cuando el ángel le hizo ese anuncio interrumpía sus planes de boda. Ese anuncio era un presagio de problemas serios con sus padres, con su novio. Ella no sabía cómo ella iba a enfrentar el pueblo, si se le iban a avalanchar encima y tratar de acusarla de algo malo y tratar de apedrearla. Ella no sabía en qué iba a parar todo esto. Pero cuando el ángel le explicó, Dios quiere hacer esto y esto, su impresión, su reacción fue, yo soy la sierva del Señor. Se sometió al reinado de Dios. Hágase conmigo como ha dicho. En otras palabras, esto me arruina mis planes, esto me complica la vida, pero yo soy una sierva y Él es el rey. Bueno, José también se sometió al reinado de Dios, porque José, cuando se enteró de las cosas, se preocupó, hizo un plan y dijo, yo me voy a ir de aquí. Esto está muy extraño, yo no sé qué es lo que hay que hacer, Dios la escogió a ella, pero ¿qué pinto yo aquí? Yo me voy. Pero cuando Dios le envió al ángel y le habló, él dejó todos sus planes a un lado y dijo, está bien, Señor, yo voy a asumir la responsabilidad. Y voy a cuidar a ese niño como si fuera mío y lo voy a proteger y lo voy a educar y le voy a dar todo lo que el niño necesite hasta que sea un hombre. Porque se estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, al reinado de Dios. Y ahora viene la pregunta, ¿es Jesús tu rey? ¿Has aceptado el reinado de Cristo sobre tu vida para someterte a sus leyes, a sus principios y a sus mandamientos? ¿Has puesto tus cosas en un segundo plano, tus ideas, tus planes, en un segundo lugar para obedecer la voluntad del Señor? Jesús decía cuando Él predicaba, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, no es de palabra, no vamos a amar de palabra y decir, oh Señor, yo te amo mucho y hacer lo que nos da la gana. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. O sea, demuestra que me amas obedeciendo lo que te digo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros también. Pero Herodes no estaba dispuesto a eso. Él llevaba ya 40 años de rey de Judea. Se crió en la religión judía, pero sus costumbres eran paganas y era un tremendo adúltero y un asesino. Tuvo 10 esposas y cuando se cansaba acababa con ellas. A una la mató, a otra la desterró, la mandó fuera, no la quiso ver más nunca. Mató 5 de sus hijos. Era un hombre que no tenía escrúpulos, un hombre muy cruel. Conocía la religión, estaba acostumbrado
a las costumbres de los judíos, pero dentro de él no estaba Dios. Y cuando se sintió como que lo estaban retando, ahí él dijo, hasta aquí llegamos. Y estaba él dispuesto a luchar contra Dios. Hasta ahora cualquiera que se le oponía, él lo mataba. Y ahora él hizo un plan. Cuando él fue a preguntar y aquellos escribas le dijeron, bueno, pues según las escrituras, el Mesías debe de nacer en el pueblo de Belén, que es el pueblo del nacimiento del rey David, porque estaba profetizado que el Mesías iba a ser de la descendencia del rey David. Pero ¿qué pasa? En esos días era día de empadronamiento. Había mucha gente en el pueblo de Belén, más de los que vivían ahí, gente que ya se habían mudado a otro sitio, habían tenido que ir a Belén para registrarse porque había que registrarse en su ciudad natal. No en la ciudad donde tú estás viviendo, sino en la ciudad de donde son tus padres y tus abuelos, las generaciones anteriores. Así que Belén en esos días había mucha gente. Nadie le supo decir, nadie tenía noticia de nada. En aquellos días no había televisión, no había radio, no habían periódicos, las noticias no caminaban. Sin saber un nombre, a quién estoy buscando, un nombre de una familia, para yo saber dónde es que está ese rey que ha nacido, ¿cómo lo iba a encontrar? Pero él era un hombre muy inteligente. Entonces él llamó, dice, en secreto a los magos. Los sacó de delante del grupo y empezó a hacerle preguntas acerca de cuándo, desde cuándo ustedes vieron esa estrella. Él está calculando cuánto tiempo ha pasado, porque ya él está inventándose un plan, pero está calladito la boca. Y como los magos no se sospecharon nada, porque el hombre era bien hipócrita y habló bien sencillo, bien humilde, le dijo, ustedes vayan y búsquenlo y luego me dejan saber para yo también ir a adorarlo. Entonces, en su hipocresía, engañó a estos tres hombres y ellos le dijeron todo. Ellos le dijeron cuánto tiempo ellos llevaban estudiando esto, viendo esa estrella, cuánto tiempo les había cogido hacer ese viaje. Y entonces ahí fue que lo despidió y le dijo, ok, pues ustedes váyanse adelante, Belén no está muy lejos, unos no sé cuántos kilómetros de aquí está la ciudad y es un pueblo pequeño, seguramente lo van a encontrar. Cuando ustedes lo encuentren, me dejan saber especialmente en dónde es que está. Y ellos se fueron tranquilos, sin ninguna mala sospecha ni nada, pero Dios que sabe todas las cosas, les habló por sueños. Estos tres magos vienen de tierras lejanas, vienen de costumbres diferentes y de religiones diferentes, pero han venido a buscar el rey de los judíos que ha nacido y Dios se les revela y Dios les habla. Fíjense que Dios le puede hablar a quien Él quiera cuando se trata de cumplir los planes y propósitos de Dios. Y Dios le habla a estos hombres y le dice, no regresen por donde vinieron, no vayan a decirle al rey Herodes nada, váyanse por otro camino, porque él tiene malas intenciones. Y así ellos hicieron. Ellos llegaron, fueron, encontraron, dice, la casa, ya no estaba en un establo. En las tarjetas de Navidad nosotros vemos el pesebre, vemos los pastores en un lado y vemos los reyes llegando por otro. Pero aquí dice al entrar en la casa. Así que ya habían pasado días, semanas, quizás meses, no se sabe. Ya el bebé no estaba tan recién nacido. Era un niñito pequeño. ¿Qué ellos se encontraron cuando ellos llegaron ahí? Estas son gente importante. Estas son gente que están acostumbrados a entrar en lugares importantes, a hablar, a dialogar con gente honorable. Y estaban acostumbrados a visitar reyes como Herodes. Ellos habían entrado en el palacio de Herodes y habían visto la magnificencia del palacio, los sirvientes, los lujos, todo. ¿Qué vieron en la casa donde estaba el rey de los judíos que acababa de nacer?
Ellos no vivían en Belén. Recuérdense que ellos, su hogar estaba en Nazaret. En aquellos tiempos se viajaba a pie y si uno podía conseguirse algún burro o algo para... siempre vemos el camino José María, llevan a María sentada en un burrito, muy posible que él haya conseguido algo así, pero él no tenía la capacidad de traer muchas cosas, algunos bultos, algunas ropas, pero no podían traer tantas cosas. Me imagino yo que al ellos darse cuenta por el anuncio de los ángeles y las cosas, que ellos habrán pensado, bueno, es cierto, si esto era lo que estaba profetizado y esto tenía que ser así, pues quizás tenemos que quedarnos en Belén. De ahora en adelante, pues tenemos que criar al niño aquí en Belén. Y habían ya buscado una casa donde ellos vivir. Pero ¿qué habría en esa casa? En aquellos tiempos la gente así como ellos no tenía muchos recursos para ir a comprar muebles nuevos y vamos a comprar las ollas, y vamos a poner cortinas en las ventanas, y vamos a poner alfombras en los pisos. No, posiblemente era una casa muy sencilla con casi nada. ¿Y cuál sería la impresión de ellos? Decir, ay, bendito sea Dios, qué cuadro de miseria este. Sin embargo, la Biblia no dice que hubo ningún desaliento por lo que ellos encontraron en ese hogar. Dice que cuando vieron al niño, se postraron y lo adoraron. O sea, hubo algo, ellos vieron algo que les dio una confirmación. Dios mismo tuvo que haberles dado como una confirmación que habían llegado al lugar correcto. Sí, que esa era la familia. Ningún lujo, ninguna demostración de que es rey, pero estás en el lugar correcto. Y hubo alguien que escribió, si la estrella que tú estás siguiendo te lleva a un establo, no te preocupes, allí también está Dios. Y ellos lo adoraron, le dieron la reverencia que un rey merecía y le entregaron los regalos que traían. Regalos que posiblemente José y María se habrán quedado asombrados, pero ¿qué es esto? Ellos eran gente pobre, nunca habían tenido cosas así. Pero Dios sabía lo que les esperaba. Dios sabía que ellos estaban en Belén y de ahí iban a tener que salir huyendo y que necesitaban tener recursos. Dios estaba proveyendo a través de los magos lo que ellos iban a necesitar para los próximos meses. Porque saliendo los magos de allí, la Biblia dice que Dios vuelve y le habla a José y le dice, levántate, coge al niño y a tu madre y sácalos de ahí porque Herodes lo quiere matar. Entonces él hizo eso. Rápidamente se levantó, ni esperó que amaneciera, se fue rápidamente. Y esos regalos que le dieron los magos posiblemente fue lo que los ayudó a ellos. Tuvieron que irse porque Dios les dijo, váyanse a Egipto y se quedan ahí hasta que yo les avise. Entonces se tuvieron que establecer allí en Egipto. Según la historia, ellos se quedaron unos 7 años allí, porque Dios no le volvió a hablar a José y José no hizo nada hasta que Dios no le indicara. Cuando Dios le habló y le dijo, ok, ya puedes regresar porque se murió, habían pasado unos 7 años. Así que en ese tiempo ya ellos a lo mejor estaban establecidos, ya estaban echando para adelante, como decimos nosotros, y entonces Dios le dice, ok, ahora puedes regresar. Pero ahí nosotros vemos cómo José se sometió al reinado de Dios. No argumentó para adelante y para atrás, Señor, pero mira, ahora que estamos aquí, ya nos está viendo bien, ya tengo mi gente conocida, ya estoy estableciendo mi negocio. Porque José tenía que trabajar duro para sostener su familita, aunque era un solo niño, pero las cosas son difíciles, más cuando tú tienes que salir del lugar donde tú vives, primero en Belén, que no tenían a nadie, y ahora en Egipto, que no tienen a nadie, menos todavía. Pero él, con toda su buena voluntad, haciendo todo lo que pudiera. Y a Herodes se le ocurrió la terrible idea de mandar a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Él calculó
que no habían pasado, no llegaban a los 2 años desde que empezó la visión de la estrella hasta que ellos llegaron, y él dijo, bueno, para irnos seguros, de 2 años para abajo matamos los niños. Y eso suena algo horrible, pero dicen que Belén era un pueblo tan pequeño, con tan pocas familias, que es posible que habrán sido unos 20 niños los únicos que hayan sido de 2 años para abajo. Con todo, póngase usted a pensar, aunque hayan sido 20 nada más, 20 familias que ese rey les arrebató un hijo y se los mató. 20 niños inocentes, 20 familias inocentes que tienen que sufrir porque sí, sin razón. Y uno a veces se pone a pensar, pero ¿cómo Dios permite cosas así? Pero Dios permite cosas así. Y aún la gente buena tiene que sufrir. Hay un verso que dice que es necesario que vengan los tropiezos para que se manifiesten los que son aprobados. Si Dios le impidiera a toda la gente mala que no pueden hacer esto y no puedes hacer esto, entonces si nadie pudiera hacer nada malo, tampoco Él los podría juzgar porque no lo pudieron llegar a hacer. Tú eres culpable cuando has cometido un delito. Y que si la maldad está dentro de una persona, Dios le permite realizarla porque al final va a ser juzgado por sus obras. Y Dios pues sabe lo que hace y muchas veces nosotros no podemos entender porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Nuestra mentalidad no es capaz de entender las cosas que Dios hace. Bueno, María sabía que su hijo iba a ser un rey. Herodes no sabía que eso le venía. Había oído algo, pero nunca pensó que iba a suceder en su tiempo, que él era el que le tocaba ser rey. Pero hay otras profecías, además de esa que el ángel le dijo a María. Hay una profecía en Jeremías que dice: he aquí que vienen días, declara el Señor, en que levantaré de David un renuevo justo, y él reinará como rey. Actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Hay otra profecía en el libro del profeta Zacarías que dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo, dotado de salvación. Así que se habla de Jesús como rey. Pero, otra vez le repito, esta primera venida, Él no venía para establecer el reino. Eso se refiere al tiempo del milenio, donde Jesús hará guerra contra la bestia y el falso profeta y establecerá su reino en la tierra. Así que faltaba mucho tiempo para eso. De todos modos, Él lo veía como un reto que Él no estaba dispuesto a cederlo. Él quería luchar, aunque tuviera que luchar en contra de Dios mismo. Y nunca a nadie le ha salido bien luchar en contra de Dios. El rey había nacido, pero no un rey cualquiera, el rey, el ungido de Dios. Y nosotros usamos ese término de Cristo como un sinónimo, como si Cristo y Jesús fuera lo mismo. Pero el término Cristo quiere decir el rey, el ungido, el Mesías. Igual que en aquellos tiempos, nosotros tenemos que escoger si vamos a aceptar el reinado de Cristo en nuestras vidas o si lo vamos a rechazar. Dios no se impone ni obliga a nadie. Nos presenta la verdad y cada uno de nosotros tiene que escoger. Ojalá que cada uno de nosotros haya hecho la buena decisión de someterse al reinado de Cristo, porque ya usted ve que en el tiempo del fin, cuando Jesús venga de verdad a reinar, la Biblia dice que vendrá en un caballo blanco y los ejércitos celestiales, todos en caballos blancos, vendrán con él. Y él peleará contra la bestia y con el falso profeta.
Y ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vale la pena nosotros estar del lado de Cristo y no ponernos en contra del Señor. Aceptar a Jesús como Rey es más que tenerlo como un amigo. Ustedes saben que muchas veces cuando se predica se nos habla de Jesús como nuestro amigo, como nuestro consejero, como nuestro ayudador. Tantas cosas buenas que Jesús lo es. Pero a la verdad Jesús dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aceptar el reinado de Cristo quiere decir que nosotros nos vamos a someter a su voluntad. Muchas veces la gente viene a Dios con la idea de yo necesito que Dios me ayude. Yo necesito que Dios conteste mis peticiones. Y mucha gente solamente ora para pedirle a Dios cosas. Pero Dios es más que un oidor de nuestros problemas y resolvedor de nuestros problemas. Dios es también nuestro Rey. Y nosotros tenemos que entender eso. Que nosotros esperamos de Dios que Él nos ayude, pero Dios espera de nosotros que nosotros le amemos, le sirvamos y le obedezcamos. Es como nosotros tenemos una parte, Él tiene una parte, nosotros esperamos algo de Dios, Dios espera algo de nosotros. Y nosotros tenemos que escoger si Jesús va a ser nuestro Rey o no. Pasaron los días y cuando él vio que los magos no regresaron, se enfureció y llevó a cabo su plan. Pero ya Dios había sacado a Jesús de ahí, porque ¿quién se va a burlar de Dios? La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. ¿Quién puede trastornar los planes de Dios? Cuando Dios dispone una cosa, por más que nosotros luchemos, la voluntad de Dios será cumplida. Y resultó que él mató un montón de niños, pero al Mesías no lo pudo matar. En vez, yo no sé si sería consecuencia de esto o si sería que ya de todos modos él tenía una enfermedad. Pero según la historia, él contrajo una enfermedad muy dolorosa. Algunos piensan que quizás era algún cáncer o algo así, porque dice la historia que él contrajo una enfermedad que le causaba mucho dolor y en su desesperación él trató de apuñalearse él mismo, quitarse la vida porque no soportaba el dolor con que estaba viviendo. Y algunos de sus súbditos que lo vieron, lo agarraron, trataron de impedirse, los tuvieron porque lo vieron que ya estaba, y así fue como él murió. Tuvo una muerte muy agonizante y muy dolorosa. Y después de su muerte, entonces Dios le habló a José para que regresara, porque el propósito no era que se quedara a vivir en Egipto, sino que sacara al niño del peligro y luego regresara. La pregunta que tenemos para hacernos hoy en este día ¿es Cristo mi Rey? ¿Estoy aceptando que Él gobierne mi vida? ¿Me estoy sometiendo a su voluntad o todavía yo trato de hacer los planes a mi manera según me parezca mejor? La gente que se han sometido a Dios y a su Hijo Jesús han obedecido y han seguido sus pasos y son los que hacen una diferencia aquí en este mundo. En cada país que la gente pone a Dios en alto, uno ve como el estándar del país se levanta. Uno ve como ese país prospera. Han establecido leyes justas. Han tenido más consideración de la humanidad. Consideran a la gente y buscan el beneficio de las demás porque los ven como su prójimo. Donde quiera que el evangelio es predicado y se acepta, y aún los mismos gobiernos entienden el cristianismo, el mundo se ha convertido en un mejor lugar, porque nuestro Rey Jesús nos lleva a poner sus principios en práctica. Sin embargo, los que rechazan el reinado de Cristo en sus vidas, los que quieren estar totalmente en contra de Dios,
Observe usted, mire los países que son totalmente en contra de Dios. ¿Y qué usted va a encontrar? Miseria, abuso, crueldad, violencia, toda clase de vicios, toda clase de borrachera, de droga, de orgías sexuales, de adulterio, de fornicaciones, toda clase de pecados morales, de abusos de menores. Son los que pervierten el derecho de los pobres, son los que maltratan a sus mujeres, son los que se desvían detrás de toda clase de inmoralidades y de desenfrenos. Hay que observar la diferencia a nivel político de país, los países que son cristianos y los países que son paganos. La pregunta sigue en pie, ¿es Cristo tu Rey? Jesús vino a cambiar el curso de la historia. Él vino a trastornar el reino de las tinieblas. La Biblia dice, se turbó Herodes, sí. Jesús vino a trastornar el reino del enemigo. Y así enseñó a los discípulos a amar al prójimo. En los países paganos hay odio hacia el prójimo, hay maltrato, hay abuso. Jesús enseñó a amar al prójimo, a hacerle bien a todo, a ser considerado con todo, a practicar la justicia y la verdad. Necesitamos dejar que las enseñanzas de Jesús sean como la lámpara que va alumbrando nuestro camino. Porque la luz vino al mundo, dice la Biblia, para que ya nosotros no vivamos más en tinieblas, sino que caminemos en la luz de Dios. El Rey de Reyes dejó su trono de gloria y siendo rico se hizo pobre. Mira lo que dice la Escritura, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Qué verdad tan linda. Él no hizo un poquito por nosotros. Él lo hizo todo. Él no dejó algo. Él lo dejó todo para salvarnos a nosotros. Yo creo que Él merece que nosotros dejemos todo para servirlo a Él. Yo creo que Él merece que nosotros pongamos nuestros planes en un segundo plano para hacer la voluntad de Él. Él lo merece. Él se lo ganó. Y nosotros debemos de amarlo y ser agradecidos hacia Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Bueno, ya mañana es la Nochebuena y en 2 días se celebra la Navidad en nuestro país. No sabemos exactamente si la Navidad es el 25 de diciembre o ocurrió en el 25 de diciembre o no. Es un misterio porque nada, en ningún escrito está la fecha de cuándo sucedió. Pero cualquier fecha es buena para hacer una celebración de tal categoría. No podemos pasar por alto el hecho de que Jesús lo dejara todo. El hecho de que Dios nos amara tanto, que estuviera dispuesto a hacer esta clase de plan, de hacerse ser humano. Eso es una degradación de categoría grandísima, siendo Dios, estando allá, donde continuamente los ángeles lo adoran, los serafines, los querubines, y Él dejarlo todo por un pesebre, a una vida de pasar trabajos y necesidades, haciendo bienes, predicando, sanando. ¿Para qué? Para que lo despreciaran, lo maltrataran y lo abusaran y al fin lo crucificaran. Oh sí, vale la pena que nosotros celebremos la Navidad. Vale la pena que nosotros saquemos un momento, aunque no sepamos cuál fue la fecha exacta de su nacimiento. Yo me pregunto a veces si en el cielo se celebrará la Navidad, y yo creo que sí, porque fue un evento que comenzó en el cielo. La Navidad comenzó cuando Dios el Padre y Dios el Hijo hablaron, hicieron el plan y la llevaron a cabo, según dice la Biblia. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea que estaba planeado hasta cuándo eso iba a pasar. Y cuando llegó ese tiempo, lo hicieron. Muchas veces nosotros hablamos y todo se vuelve bla, 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 y luego no hacemos nada. Pero Dios habló
y cuando llegó el tiempo lo cumplió. Eso voy a terminar el estudio en esta noche. Gracias por haberse conectado, les agradezco mucho, los amo mucho. Dios me los bendiga y hasta el próximo jueves.